Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 11 de la Iglesia de Dios. Una declaración que se refiere a la importancia de la profecía. Hoy vamos a continuar con el profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Basados en el libro de doctrina, en esto creemos de la Iglesia de Dios. Regresando por la línea de la historia del mundo actual o el tiempo, buscamos enseñanzas bíblicas que predigan qué le espera al mundo y sus habitantes. Lo que encontramos es esto: un día final para la humanidad, como lo conocemos, eso va a llegar. Eso se ha predicado de distintas maneras a lo largo de estos siglos de historia cristiana. Es un día en el que el plan celestial de Dios interrumpirá y va a ser un reemplazo de todos los planes y esfuerzos humanos en la tierra. Algunas veces es llamado el gran día del Señor o el gran día de Jehová, como dice en el Antiguo Testamento. Este día clímax marca una división entre este tiempo actual y el tiempo que vendrá después, cuando se aparezca nuestro Señor Jesucristo, y lo que acontecerá justo antes de que Él se aparezca. Y vemos en el Nuevo Testamento, encontramos diversos textos, diversos pasajes relacionados con ese gran día que ha de venir. Ciertamente es el punto de vista de Jesucristo, así como lo demuestra en el Sermón del Monte. Algunos al Sermón del Monte le llaman el pequeño Apocalipsis, que cubre 2 capítulos en Mateo, que son Mateo 24 y Mateo 25, y uno en ambos, que es Marcos capítulo 13 y Lucas 21. No está dentro de este tema presentar un resumen comprensivo de esos 4 capítulos extraordinarios. Es suficiente poder recordarle a cada uno de ustedes que el prólogo del sermón de Jesucristo nos prepara para el hecho de que Él contestará más de una pregunta. Por ejemplo, el tiempo de su venida. Le dijeron: ¿cuándo serán todas estas cosas y qué señales habrán de tu venida? Ahí hay 2 preguntas en Mateo 24 y Mateo 25, y mucha gente se ha extraviado ahí porque ven Mateo 24 y Mateo 25 y los otros capítulos que les mencioné de Marcos y Lucas, confunden cosas que eran para el tiempo después de que Jesús murió, los confunden para el final, y cosas que son para el final los ponen ahí. Entonces eso es muy importante, porque hay 2 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús les acababa de decir que el templo sería destruido. Entonces les dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida? Entonces eran 2 preguntas diferentes, y cuando usted estudie esos capítulos, tenga presente esas 2 preguntas. Antes de entrar en ese punto tan importante, Cristo responde a una pregunta, como decíamos, anterior de los discípulos, acerca del tiempo cuando no habría de quedar piedra sobre piedra en el templo. Esa era la pregunta inicial. Por el orden de las preguntas, inferimos que sus primeras respuestas describen el corto tiempo que pasó cuando Él habló, y luego el 68 al 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos por los ejércitos romanos. Esto se hace claro en Lucas 21, del 24 al 28, donde en el libro de Daniel la abominación desoladora de los profetas se vuelve un destino terrible para la gente judía y un sistema religioso a mano de los romanos. Un evento que ocurrió solamente en esa generación de cuando Jesús lo profetizó. Una buena comprensión del significado de este desastre judío es crucial para entender las enseñanzas proféticas del Señor Jesús ahí en los evangelios. ¿Y por qué digo que es importante? Precisamente porque hay, en cuanto a los tiempos del fin, tristemente, mis queridos hermanos, hay ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas que se dice que son bíblicas, que Dios así lo enseñó, pero realmente son más modernas en entendimiento y que la gente pues las absorbió. Usted me dirá, ¿cómo? Por ejemplo,
el rapto secreto de la iglesia, 7 años en el cielo, la gran tribulación, cosas que cuando usted empieza a buscar toman un poco de aquí, un poco de allá, y es precisamente porque hay una confusión de la abominación desoladora, una confusión de los capítulos 24 y 25 de Mateo entre lo que era para aquellos tiempos y lo que es para la venida de Jesucristo. Una buena comprensión entonces del significado de este desastre, como ya dijimos, es importante para entender esas enseñanzas de Jesús. Un reto mayor para los estudiosos del discurso de Jesús con respecto al Sermón del Monte es el dividir correctamente sus respuestas. En respuesta a la primera pregunta de los discípulos, hay una profecía a corto plazo de la destrucción del templo. Este hecho fue experimentado o testificado en Jerusalén y Judea por muchos que vivían cuando Jesús lo dijo. Pero hay una profecía a largo plazo por cumplirse como respuesta a la segunda pregunta de los discípulos, acerca de su regreso y el fin de los tiempos, cuando Jesús dice: ningún hombre sabe el día ni la hora, según vemos en Mateo 24:36 y Marcos 13:32. Así que no trate de calcularlo, solo mire, ore y confíe, elevando sus corazones y purificando sus manos para que no sean sorprendidos. Ese es el punto. Pero todavía hay habido personas que han tratado de establecer el tiempo de la venida de Jesús. Y aunque cuando lo predicamos decimos, parece como que ya viene, sí es correcto que lo digamos. Jesús ya viene. Pero decir, no pasa de este año, no, cosas por el estilo, es demasiada pretensión. Más allá del Sermón del Monte aparecen textos regados en los evangelios, en donde Jesús expresó su confianza en que el reino futuro de Dios estaba presente en sí mismo y que su reino será culminado en el día en que el Hijo del Hombre regrese en su poder y gloria con sus santos ángeles. Y no solo en las palabras de Jesús, sino en los escritos de los apóstoles, la expectativa de que Jesucristo regresará al mundo obtiene mucho espacio. Esta debe ser la profecía más frecuentemente encontrada en las Escrituras. Aparece más de 300 veces, por lo menos una vez en la mayoría de los 66 libros de la Biblia. Las muchas referencias del regreso de Cristo en las cartas del Nuevo Testamento las encontramos en dos categorías. En los párrafos o capítulos específicamente de este hermoso tema. Ejemplos, 1 Corintios 15, en donde la segunda venida se relaciona directamente a la resurrección de los muertos. 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y 5 del 1 al 11. Y en 2 de Pedro 3 del 1 al 18, en donde el escritor advierte a los que pueden ser tentados a creer que ya que Jesucristo no ha venido después de todas las promesas y todos esos años, entonces es que ya no vendrá. Entonces dice, no, Él va a venir, nada más tengan paciencia. Y luego tenemos la otra parte que es en segmentos o unas cuantas palabras. Por ejemplo, el Señor está cerca. Esta es una expresión corta, ¿no? Que está en Filipenses 4:5. O versos, o en algunos versos específicos como Romanos 13 del 11 al 14, donde los términos usuales para segunda venida están ausentes, pero el tema es ahí evidente. Y así hay otros textos dignos de contemplar. Mis queridos hermanos, Jesús dijo que vendría y Él va a venir. De eso no hay duda. Ahora, todos los asuntos que rodean su venida es en donde hay discrepancias en la comunidad cristiana. Incluso en la necesidad de su venida hay diferentes entendimientos. No le pongamos fecha al tiempo de la venida de Jesús, pero sí es necesario hacer una revisión de las doctrinas que se tienen en las iglesias, porque la mala comprensión de los tiempos de la venida y de algunos acontecimientos durante el tiempo de Jesús han traído como consecuencia que algunas enseñanzas no encajen con la doctrina de la venida de Jesús. En alguna otra oportunidad vamos a hablar de eso. Seguiremos estudiando este tema importante. Pasa cada uno de ustedes.